quieres lo presentación. puedo presentar yo, ¿eh? Oka, si te parece bien, presentas tú y Dale. así ya como vas a continuar tú con más ejemplos. A ver, o si no, Listo. comparto Ahí está. ¿Ya se visualiza? ahora. Dale. Lo pongo en Ahora. formato presentación y ya me muté. Súper. Bueno, perfecto. Bueno, pues el objetivo que me ha comentado Malena de esta sesión es hacer un repaso, ya que estamos un poco en la mitad de la implementación del programa para la mayoría de los presentes. No sé cuántas personas, quería preguntar si hay alguna persona que no comprende el castellano, el español, o si quiere que vaya más despacio, si puede o levantar la mano para que podamos contear y si es preciso hacer algún comentario en inglés, o si todo el mundo está cómodo con el español. Intentaré hablar despacio. No veo manos levantadas, así que estamos bien. Bien, pues bueno, vamos a hablar sobre la visibilidad y las consecuencias de no cumplir con la visibilidad, tanto en la parte técnica, pero finalmente en la parte financiera, porque, bueno, como sabéis, esta subvención está financiada con fondos de la Unión Europea, lo cual significa que es obligatorio hacer una difusión clara y efectiva de esta financiación. Entonces, Malena, si puedes pasar por favor a la siguiente slide. Bueno, este es un poco el contenido de la presentación que vamos a realizar. Lo más importante siempre que estamos aplicando una subvención es saber que una subvención tiene una normativa aplicable, no es objetiva, tiene una serie de normas que además se han adjuntado al contrato y que son de obligado cumplimiento. En el caso de la Unión Europea casi siempre son además las mismas para prácticamente todas las subvenciones similares que tengan en cualquier lugar del mundo. Entonces, sí, están publicadas. Entonces, en este caso vamos a intentar recordar dónde se encuentra esta normativa y luego vamos a mirar en la parte que me toca a mí explicar en qué impacta en la parte financiera y por qué el no cumplirlas puede suponer que un coste sea no elegible. Después os vamos a explicar también o recordar, porque ya está dicho en los lineamientos, cuál es la secuencia de preparación de cualquier elemento o acción de visibilidad dentro del programa. Y después ya Malena va a pasar a la parte más divertida, que es la parte de los ejemplos y la parte un poco más visual. Entonces, si pasamos a la primera parte de la normativa aplicable, bien, creo que hemos reiterado y sobre todo desde la parte financiera creo que insistimos mucho en esto e insistimos porque es necesario y porque el equipo financiero consulta diariamente y constantemente toda la documentación contractual para poder emitir respuestas objetivas y concretas y contractuales, siempre condiciones generales de contratación, que son el anexo 2 de todos vuestros contratos. Aquí, en el artículo 6, y por eso queremos dejarlo claro desde el principio, no os vamos a contar nada nuevo, es algo contractual, se exige adoptar todas las medidas necesarias para difundir correctamente que Alinvest Verde financia o cofinancia la acción, ¿de acuerdo? Y que la manera en la que se va a realizar está de acuerdo a las pautas que establece la Comisión Europea. No solo para los beneficiarios, como veis en el 6.1, sino que además deben mencionarlo en cualquier actividad, en cualquier documento, en cualquier cosa que se produzca dentro del programa. Siempre debe mostrar el logotipo de Alinvest Verde y siempre, porque al final es un fondo público. Al ser un fondo público, tiene que estar asegurada su visibilidad y su difusión. Y por ese motivo debe quedar mencionado, como lo decía en el 6.4, que se ha recibido financiación. Todo esto que es un artículo contractual, por lo tanto es de obligatorio cumplimiento, se ha trasladado y se ha intentado explicar con más detalle en los lineamientos de comunicación y visibilidad que se entregan
con la firma del contrato también. Por lo tanto, son la base de la normativa. Después Malena va a hablar un poco más sobre los lineamientos, pero sí que queríamos recordaros que es contractual cumplir con la visibilidad. Por lo tanto, no podría decir que es obligación de la parte técnica en exclusiva ni de la parte financiera en exclusiva. Es una obligación de todo el equipo y de todo el proyecto. Entonces, si pasamos a la siguiente slide, por favor. Bien, entonces lo que hemos querido aquí es un poco resumir en base a lo que el equipo financiero revisa, los casos donde vemos y encontramos problemas con la visibilidad para poder identificarlos y a la misma vez daros las pautas para poder cumplir adecuadamente con la normativa y que no derive en un coste no elegible. En general, sí que queremos comentar que hay muy buenas prácticas, ¿de acuerdo?, en el proyecto, pero consideramos que puede haber casos en los que no puede estar claro del todo el criterio y es lo importante que de esta formación es identificar el mayor número de ejemplos para que os queden claros los casos, ¿de acuerdo? Entonces, los hemos clasificado en 3 tipos de situaciones de visibilidad. Puede haber más, ¿de acuerdo? Pero creemos que estas son las más habituales. Eventos de gran envergadura. Prácticamente todos los proyectos tienen o un evento de lanzamiento o tienen participaciones en ferias o tienen eventos propios, que es algo que es habitual, es decir, la institución celebra anualmente el Congreso Anual de la Fundación Sostenible de Productos Agrícolas. Bien, pues ese evento este año, como hay una subvención, este año va a tener una parte dedicada al Inves Verde. O todos los años se participa en el evento organizado por otro donante X y este año la entidad, el proyecto financiado por Inves Verde, decide participar presentando el proyecto al Inves Verde. ¿De acuerdo? Por eso veis que en la parte azul de la presentación hemos puesto participación en ferias, participación en eventos que se realizan periódicamente, ese es el que os acabo de explicar, kickoff, un launch event, un evento de lanzamiento, un evento de cierre o un evento que se haga exclusivo de Inves Verde, solamente el año o los 2 años que dure la subvención, ¿de acuerdo? O lo que decimos, eventos organizados por terceros. Creemos que esto da una imagen clara y concisa de la tipología de grandes eventos. ¿Por qué son grandes eventos? Porque el coste es grande, básicamente, y porque la asistencia es grande. Y porque los indicadores que vais a obtener de la participación de esos eventos también son grandes, importantes y relevantes. Por eso son de gran envergadura. Entonces, ¿qué ocurre con estos eventos? Estos eventos, pues a veces pasa que como es el mismo evento de todos los años, no presto mucha atención en Inves Verde porque ya tengo una dinámica, o puede ser que como es el evento al que asisto todos los años de otro donante, pues voy a ir con el mismo pack preparado, tampoco hago. Y no puede ser. No puede ser porque Inves Verde es un proyecto en sí mismo, que tiene un anexo 1 con los objetivos, tiene un anexo 3 con un presupuesto, tiene un comienzo, un final, tiene unos indicadores y tiene unos objetivos y resultados propios. Entonces, desde el equipo de SEQUA siempre tenemos que ver que eso se está cumpliendo. Por lo tanto, en la parte amarilla que estáis viendo, os estamos dando un poco las indicaciones. Es decir, cada vez que vayamos a tener que planificar, participar, organizar algún tipo de estos eventos que acabamos de decir, tendríamos que saber que este evento tiene que estar incluido en el PAI, tiene que estar incluido en el anexo 3. Hay una opción en la plataforma, luego si queréis, Malena va a incidir más en estos aspectos más propios de la parte de visibilidad. Es obligatorio registrar previamente este evento en la plataforma. Cuando digo obligatorio, os voy a recordar todo el tiempo las condiciones generales de contratación, porque es que es obligatorio cumplir con los criterios de visibilidad. Por lo tanto, tenemos que saberlo y además también os queremos comentar que la Unión Europea quiere saber de estos eventos con antelación. Entonces, es algo que estamos pidiendo porque se nos ha pedido. Entonces,
Eso es como la primera parte, que es la parte preparatoria administrativa. Tiene que estar. O sea, si esos puntos no se dan, el evento no puede ocurrir. Después, si yo voy a participar en un evento exclusivo de Alinvest Verde, tengo mucho ganado, porque ya sé que la agenda es exclusiva de Alinvest Verde. Pero si no, y si voy a participar en un evento propio en el que tengo un día de 3 Alinvest Verde, o voy a participar en un evento de otro donante en el que tengo una hora de charla, eso tiene que quedar clarísimamente identificado previamente en la agenda y comunicado al equipo. ¿De acuerdo? Siempre, porque puede ser que exista algún tipo de situación, conflicto, incompatibilidad o incluso que ya esté asistiendo otro proyecto o que deba saberlo la delegación de la Unión Europea de ese país y es preciso coordinarlo. Entonces, siempre tiene que ser con antelación, ¿de acuerdo? Y el problema fundamental cuando estemos participando en eventos de otros donantes o eventos que no sean exclusivos de Alinvest Verde es cómo preparo la visibilidad o cómo hago el gasto que voy a imputar a la subvención. Y eso siempre va a ser complejo, porque no es un evento propio de Alinvest Verde en el que está claro. Entonces, es importante que se comunique con antelación, es importante que haya un porcentaje de dedicación adecuado a la proporción de Alinvest en esos eventos, ¿de acuerdo? Y por último, tiene que haber una evidencia cristalina de esta visibilidad, porque finalmente nadie ha participado en ese evento, sino que todo eso lo tienen que ver terceras personas. Tiene que verlo el equipo de SEQUA, pero también lo tienen que ver los auditores, pero también lo tiene que ver la Unión Europea. Y lo puede tener que ver un auditor de aquí a 5 o 6 años que venga para hacer una revisión. Entonces, si no refleja claramente que estamos cumpliendo, puede ser que ese gasto hoy, mañana o dentro de X años se considere no elegible. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a un evento, tengo un evento que no organizo para Alinvest Verde en exclusiva y quiero pagar una parte del catering, tendré que tener fotografía, esa fotografía es recomendable que tenga logos, que se vea en la agenda que se ha puesto el catering para esa charla y si no es para esa charla proporcional, o sea, veis, no es fácil, es complejo, por eso siempre hay que coordinar previamente y valorar todos estos puntos. Estos serían los eventos de gran envergadura que creemos que son quizá la parte un poco más compleja, sobre todo cuando el evento no sea de Alinvest Verde. Entonces, estas son las pautas para que todo quede bien. Luego, por supuesto, está Malena, que es la persona que más sabe de comunicación y visibilidad, a la que sí o sí hay que consultar siempre previamente. Y tenéis a Marcelo, que es el coordinador técnico, al que también le tendréis que preguntar si efectivamente ese evento está relacionado con los indicadores y si impacta. Entonces, cuando nos llega la parte financiera, es mejor que venga con todos estos deberes hechos, porque deshacer algo ya gastado siempre es mucho más difícil que definirlo con antelación y asegurar que el gasto va a ser elegible. Sobre eventos de gran envergadura creo que estamos. Malena, pasamos a otra tipología de gasto habitual con visibilidad, que sería la siguiente slide. Bueno, sí, perdón. Quería hacer un matiz antes de pasar a la siguiente slide, que esto es algo que creo que también genera muchísima confusión y es socios contractuales versus fuentes de financiación y la palabra patrocinio, ¿de acuerdo? Voy a empezar por el tema de la palabra patrocinio. Yo sé que muchos de vosotros y vosotras tenéis patrocinadores. Quiere decir, vosotros tenéis un proyecto propio en la institución con nombre y apellidos y recibís fondos de distintos donantes para sacar adelante ese proyecto. Bien, ese no es el caso de Alinvest Verde. Alinvest Verde es un proyecto en sí mismo, tiene un nombre, se ha solicitado una subvención para ese proyecto tiene una fecha de inicio, una fecha de fin, tiene un detalle de actividades y tiene un presupuesto. Por lo tanto, es muy importante que independientemente de que existan sinergias con otros proyectos, este proyecto es independiente
y las sinergias se deben tratar como sinergias. Entonces, los eventos comunes o los eventos que confluyan esas sinergias deben tratarse con mucho cuidado y por eso se deben coordinar previamente para evitar que no incumplamos criterios de visibilidad como poner logos de 2 donantes a la vez, logos de empresas privadas o patrocinadores privados con logos de la Unión Europea que pueden arruinar el presupuesto de un evento ya gastado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que queremos incidir, que el proyecto Alinvest Verde tiene un nombre porque es un proyecto en sí mismo. Eso no puede conectar con otros, pero es un proyecto en sí mismo. Y vuestro proyecto tiene un 20% arriba o abajo de cofinanciación de vuestra entidad. Por supuesto, esa cofinanciación puede venir de múltiples lugares, mientras que no sea otro proyecto de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos utilizar los logos de las fuentes de financiación con los logos de la Unión Europea, porque no son socios contractuales, son vuestros socios en paralelo. Un ejemplo súper fácil, una cámara de comercio. Mucha parte de la fuente de financiación podrían ser las empresas que son miembros, que aportan cuotas. Nosotros no ponemos todos los nombres de todas las empresas cuando hacemos un evento como si fueran patrocinadores. Pues lo mismo nos pasa si de repente puntualmente ese 20% vuestro lo obtenéis de X. No puede aparecer porque no es socio contractual. O sea, el marco contractual cierra el proyecto, ¿de acuerdo? Y lo cierra para la parte técnica, para la financiera, pero también para comunicación y visibilidad. De todas maneras, Malena después va a poner algunos ejemplos y lo va a poder ilustrar. Ahora sí que pasamos al otro tipo de actividad. Bien, otra serie de actividades que estas son menos complejas porque estas son propias vuestras la mayoría de las veces, son las actividades que vais a realizar conforme a vuestro anexo 1, que van a reportaros los indicadores que va a exigir el equipo liderado por Marcelo y que va a reportar gastos que debemos validar desde el equipo financiero. Los más habituales que podéis ver son talleres y formaciones a beneficiarios, siempre que estén en ESO 1, actividades en campo, esta van a hacerla más complejas, webinars, que también tienen una parte compleja, y pues organización de pequeños mercados, pequeñas participaciones en ferias locales, ¿de acuerdo? Que no son los grandes eventos que hemos visto antes. Bien, aquí ocurre una serie de problemas. Normalmente estos eventos son más pequeños y estos eventos no siempre evidencian la visibilidad. Es decir, contratamos a una consultora que tiene que dar una charla en una comunidad que está en una zona de campo poco accesible. Entonces, no es tan fácil como cuando alguien da una formación en su propia institución, despliega su roll-up y dice, bueno, aquí estamos con un proyecto de Alinvest Verde financiado por la Unión Europea, aquí está mi visibilidad, yo hago mis fotos, dejo la evidencia. Todos estos casos que os estamos señalando, el más sencillo de cumplir son los talleres y formaciones cuando los hacemos en la sede o en un lugar donde es fácil transportar el roll-up. Sin embargo, en actividades de campus, ferias locales o incluso el webinar, donde la parte digital genera un problema y es mantener el logo durante toda la parte online. Es decir, no sé si os estáis fijando, pero en ningún momento en esta presentación ha desaparecido el logo del programa, porque si no estuviera, estaríamos incumpliendo las normas de comunicación y visibilidad. ¿Y eso qué significa? Que cuando a financiero, bueno, primero, cuando a técnico le llega el informe técnico y se encuentra que hay fotos sin visibilidad, pues nos encontramos con un problema porque se está incumpliendo una norma contractual. Pero es que si llega financiero, no podríamos aprobarla, el gasto, porque no hay cumplimiento de la norma de visibilidad. Aun cuando se ha hecho el taller ha sido un éxito, es estupendo y ha dado muchísimos indicadores. En realidad,
el PP pone al equipo de SEQUA en una circunstancia muy compleja porque sabemos que ha habido muy buena intención y de hecho muy buen trabajo, pero nos encontramos con una norma que es de obligatorio cumplimiento que no estamos cumpliendo. Entonces, volvemos a los recordatorios. Cualquier actividad, primero, fase previa, que esté justificada siempre y cuando vaya a ser una actividad con terceros, es una actividad de comunicación y visibilidad. Entonces, justificada en el PAI y en el anexo 3. Creada en la plataforma como un evento que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es un taller, es una formación, es una actividad en el campo, es un webinar, es un mercado. ¿Por qué tiene que estar dado de alta? Porque en cualquier momento cualquier persona de nuestro equipo o de la Unión Europea que pueda estar en el país le puede interesar acudir a ese evento, a esa formación. ¿De acuerdo? No es un ejemplo que estemos poniendo de la nada, son casos reales. A veces se nos solicita que pasemos listados de formaciones en campo porque les gusta, lógicamente, saber de qué manera se está implementando el fondo y tenemos que ser capaces de responder. Todo lo que solicitamos es porque se nos puede solicitar a nosotros como parte del equipo de gestión, ¿de acuerdo? Y es obligatorio incluir elementos de visibilidad, que ahí Malena es cuando va a incidir mucho en cómo, de qué manera, lugar correcto y cosas que no se deben hacer, coordinados siempre previamente. Ejemplo, si yo voy a dar muchos talleres y formaciones en webinars, lo único que tendréis que coordinar con Malena previamente es que las presentaciones que vayáis a usar tengan el logo correcto. Esto no significa que cada vez le tengáis que preguntar a Malena, porque si ya tenéis el formato aprobado por Malena y lo único que vais a hacer es replicar el formato, no es preciso, o sea, no es un trabajo extra, es un trabajo coordinado, ¿de acuerdo? O sea, si hay algo diferente de lo que ya habéis hablado con Malena, por ejemplo, no, es que ya no vamos a usar esas PPTs, es que resulta que vamos a poner una pantalla grande en la que no va a haber solo PPTs, sino que va a haber vídeos, pues a lo mejor ahí hay que consultarle y hay que dejar permanentemente en la pantalla un logo que a lo mejor es una pegatina que tenéis que poner, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y nuevamente, fotografías que evidencien la visibilidad, pero por favor, no fotografías cortadas. Es que a veces recibimos fotografías en las que sabemos que está el logo, pero no se ve. Entonces, por favor, priorizad no solamente que la foto sea bonita, sino que en la foto se vean los logos, porque nosotras muchas veces sabemos que los logos están, pero no se ven. Entonces se tienen que ver, ¿de acuerdo? Entonces, este sería otro caso que, por favor, os pedimos especial atención, especial dedicación, especial revisión y especial evidencia, ¿de acuerdo? Para que tengamos la posibilidad de aprobar absolutamente todo lo que venga con un coste imputado a este taller, como puede ser un catering, como puede ser el honorario del consultor o la consultora, como puede ser un roll-up, como puedan ser cuadernos, por ejemplo, cuadernos impresos para cualquier taller. Tienen que tener el logo siempre, porque va para un tercero. Entonces, no podemos financiar algo que se va a entregar a un tercero que no tenga el logo, porque no nos dejan, básicamente. O sea, no por otra cosa, ¿de acuerdo? Yo creo que con esta estamos, Malena, y creo que me falta esta. Esto es un caso un poco más que lo hemos sacado porque sabemos que obviamente tenéis reuniones de consorcio, ¿de acuerdo? Y está bien que tengáis reuniones de consorcio y está bien que tengáis gastos relacionados con esas reuniones de consorcio. Pero si vais a imputar un gasto relacionado con esa reunión de consorcio, por favor, haceros una foto con el logo, porque es necesario, porque no se financian cosas que no estén relacionadas con el proyecto y sabemos que es necesario, sabemos que son necesarias las reuniones, lo sabemos y seguramente son súper útiles y necesitan tener luego una agenda y avanza el proyecto mucho mejor. Pero si vais a imputar un gasto de catering relacionado con esto, hacer una foto del catering y haceros una foto de vosotros en una reunión, que aparezca el roll-up y ya está. Es muy fácil, de verdad. Sé que puede resultar a lo mejor al principio un poco extraño para los que tengan menos experiencia, pero
todos y todas aquellas que tengáis experiencia en proyectos de la Unión Europea, esto es imprescindible, la evidencia, ¿de acuerdo? Y Malena, sí, ya. Yo ya voy a la parte del proceso y ya dejo la parte más. Entonces, después de todo esto que hemos dicho, ¿cómo lo hacemos sencillo? Primero me aprendo todas las normas de comunicación y visibilidad y ya aprovecho para decir que todas las normas financieras también. Condiciones generales de contratación, lineamientos operativos y manejo de la plataforma. Planifico los eventos. Es decir, yo estoy segura de que todo el mundo sabe qué eventos va a realizar de aquí a 6 meses, porque lo tenéis que tener planificado en vuestras instituciones. Pues con esa planificación las subís a la plataforma, porque es mandatorio que estén registrados con antelación. Y además se verifica que sean técnica y financieramente elegibles, es decir, oye, este evento yo lo tengo en el anexo 3 o de repente no me queda dinero para hacer más eventos. Me lo he gastado todo, entonces no lo vas a poder hacer, entonces tendrás que hacer una serie de actividades o técnicamente resulta que ya he cumplido los indicadores o no los he cumplido, pero este evento no me ayuda, pues lo tengo que hablar con mi monitor técnico. Y después, antes de cualquier gasto, hay que comunicarlo a Malena. Es decir, oye, mira, pues voy a usar este rollout, que ya lo tengo, pero además es que quiero imprimir este librito que lo voy a entregar, o quiero hacer este vídeo, o quiero, no sé, lo que sea. Tiene que verificar ella que está conforme. Y más aún, recuerdo con eventos que sean conjuntos con otras instituciones. Eso siempre, siempre por adelantado. Y por último, que las fotos evidencien la visibilidad, ¿de acuerdo? Porque si no hay evidencia, todo el proceso además luego quedaría invisible, que creo que sería la palabra. Y yo creo que con esto la parte de implicaciones financieras estaría. Muchas gracias, Lidia. Bueno, seguimos. No, seguimos. Bueno, sigo yo, me escuchan, ¿verdad? Porque ya me quité el mute. Sí, todo bien. Bueno, pues un poco complementando lo que Lidia nos ha contado, yo les voy a hacer un repasito de los lineamientos de comunicación y visibilidad. De hecho, esta información ustedes la tienen disponible en su intranet y hemos hecho ya alguna formación anterior para revisarlos. Es importante que sepan o que tengan muy en cuenta que cuando nosotros preparamos lineamientos, todos estos lineamientos tienen base en la normativa de la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene la expectativa de que los proyectos que beneficia o financia o cofinancia en gran medida respeten cierta normativa de visibilidad, ¿no? Entonces, en general, todos los proyectos que se desarrollan en el marco de las actividades que financia la Unión Europea tienen que garantizar la visibilidad, tanto del programa en el que se enmarca el proyecto como del emblema de la Unión Europea, que debe ser visible en todo momento. Esto es en general para cualquier actividad. Segundo, cuando nos estamos refiriendo a materiales de comunicación y de visibilidad específicamente, impresión de folletos, cuadernos, backings, lo que sea, la Unión Europea tiene la expectativa y la exigencia de que en los materiales de visibilidad desarrollados para proyectos que beneficia a la Unión Europea aparezca el logotipo, tanto del programa, en este caso sería el programa Limbes Verde, como el emblema de la Unión Europea. Y porque la visibilidad de la Unión Europea debe ser garantizada si es que estamos trabajando en una actividad que se enmarca en lo que la Unión Europea impulsa, ¿no? Si vamos a hacer publicaciones como informes, reportes, libros, revistas, también tenemos que garantizar que tanto el logo del programa como de los ejecutores, por supuesto, y del emblema de la Unión Europea destaquen visualmente, ¿no? Destaquen visualmente. Virtualidad. ¿Qué pasa con los eventos virtuales? En los eventos virtuales que van a ser reportados como parte de acciones de programas que están dentro de la Limbes Verde, que es un programa de la Unión Europea, se tiene que garantizar también la exposición de la identidad gráfica, tanto de la Limbes Verde como de la Unión Europea, en fondos de pantalla, materiales a usar, presentaciones, etc. Más aún si esto va a servir como elemento de verificación después
para reportar métricas, o si después lo vamos a subir a otro tipo de plataforma para hacer un poco el share of voice y amplificar la visibilidad de esta actividad, es estrictamente necesario que estén en todo momento los logotipos del programa de la Unión Europea, también siempre destacable. Eventos de alto nivel, nos pasa. Es importante informar a la delegación de la Unión Europea local de los eventos que ustedes van a realizar. Por supuesto, hay eventos menores, más tranquilos, ruedas de negocio, más técnicos, en donde no necesitaremos tanto el apoyo o la presencia de la delegación. Pero las delegaciones tienen interés en saber qué cosa es lo que están haciendo, qué actividades están desarrollando los proyectos que se están ejecutando. Entonces, es importante mantener a la delegación de la Unión Europea al día de cada uno de sus países. Esta coordinación, muchos de ustedes ya la hacen directamente, tienen el contacto directo con las delegaciones. Es importante que el monitor técnico esté al tanto de las coordinaciones con las delegaciones locales y que yo también esté al tanto. Y si necesitan mi apoyo para generar algún tipo de acercamiento, siempre estamos a la orden para poder ayudarlos con eso, ¿no? De manera general, recordar eso. Cuando Lidia hablaba mucho del logo, el logo del programa, entonces yo quisiera aclarar qué significa el logo del programa, ¿no? El logo del programa es este que tengo aquí al medio, en la parte izquierda de la pantalla, logo Alimbés verde, ¿no? El logo del programa nunca va solo, ¿ya? Siempre tiene que estar acompañado por el emblema de la Unión Europea. Cuando yo me refiero a emblema, me estoy refiriendo a la banderita de la Unión Europea. Y la banderita de la Unión Europea siempre debe estar acompañada de la palabra Unión Europea, es decir, la banderita no se separa, ¿ok? Tenemos la estrategia Global Gateway, que es la estrategia en la que se enmarca el programa Limbes Verde. Por lo tanto, nos han solicitado que los logotipos del programa estén acompañados del logotipo del Global Gateway. Importante tomar en cuenta el orden. Este que ven aquí a la izquierda es el orden. Siempre Global Gateway primero, Limbes Verde al medio y Unión Europea al otro lado. Ese orden no puede ser modificado, es un lineamiento recibido por la Unión Europea. El logo de la Unión Europea se puede usar de dos maneras, ya creo que esto ustedes lo conocen. Una puede ser sin la declaración de financiación, que es con la Unión Europea únicamente, como figura en el primer logo. El segundo logotipo incluye la declaración de financiación, dice cofinanciado por la Unión Europea. Ese cofinanciado por la Unión Europea, financiado por la Unión Europea, founded by European Union. Cuando yo hablo de declaración de financiación, me refiero a esa frasecita. No es obligatoria, la podemos poner o podemos usar el logo en limpio, que es como yo siempre los motivo a usarlo porque creo que facilita un poco la impresión en las piezas de visibilidad. Aplicaciones incorrectas de logos. Los logos no se pueden separar, no se pueden reacomodar, tienen que ir en el orden establecido. No se pueden cortar y quitar elementos de ningún logotipo, como este caso, por ejemplo, aquí en la columna 2 de la parte derecha del monitor. Tampoco, y por más que el logotipo de la Limbes Verde ya incluye el emblema de la Unión Europea, no se puede evitar colocar el logotipo de la Unión Europea al lado. Es una situación de uso incorrecta y que no va a ser permitida, ¿no? Así que para hacer un recordaris, ¿alguien tiene alguna pregunta en cuanto al tema de los logos? No. Ok, seguimos entonces. Malena, en este Dime. slide de 15 que está mostrando no está los logo completo, está solamente en 15. En 15 o Sí, 13 o los otros no están completos, pero ¿cómo está cierto esta aplicación? muy buena pregunta, me gusta que la hagan. Es una página interna de la presentación. Nosotros hemos abierto la presentación y la vamos a cerrar con los 3 logotipos. Ahora lo vas a ver. ¿Se puede Entonces es usar posible así? también. Es posible Muchas usarlo gracias. en la portada porque entendemos que a veces los logotipos son muchos, ¿no? Entonces sí es posible considerarlos netamente en la portada. Los 3, pero el logo de la Limbes Verde de preferencia en todas las slides, ¿no? ¿Quién más? ¿Nadie? Bueno, sigo entonces. Había una mano levantada en gerencia, no sé. Yo, de creo. Caracas, Ok. Venezuela, Hola. una consulta sobre el logo de Secua. En algunas
en algún momento habíamos entendido que también uno tiene que mencionar a SECUA, sobre todo en los disclaimers, y ahí no tenemos problema. Sería solo en ese caso que se menciona a SECUA. Sí, en realidad no hay una exigencia como tal del logotipo de SECUA. Nosotros digamos, lo promovemos, pero la exigencia, porque hay veces son muchos logotipos ya. Sí. Entonces, la exigencia está en el cumplimiento contractual, ¿no? En la exigencia de la Unión Europea. Entonces, sí, el logo del programa, sí, el emblema de la Unión Europea. Sí, Ojalá el logo de SECUA, que es el organismo gestor, y sobre todo si claro. tiene una participación activa en la actividad, pero Va a depender digamos de que si hay o no muchos logos. la importancia la va a tener siempre la Unión Europea y el logo del Ya. programa, ¿no? Ahora fíjate, en las entrevistas, en el caso nuestro tenemos muchas entrevistas, sobre todo de radio, Ujú. algunas muy pocas de televisión o de podcast o de cosas que tengan audiovisual. Siempre, en mi caso, que casi siempre la entrevista las atiendo yo, menciono cada vez que puedo que el proyecto tiene un financiamiento o una subvención del 80% de la Unión Europea. De eso, pues no tenemos, porque eso son unas entrevistas que salen al aire y ya a veces tenemos el hilo, el link, y la usamos para promoverlo en las redes sociales de Conindustria. ¿Eso tendríamos que mandárselas a ustedes o no? Sí me gustaría ver el mensaje, tenerlo bien claro para tenerlo claro, ¿no? Porque es como un mensaje clave que tú estás indicando Ok, la participación. Me gustaría ver ok, el te vamos a statement, ¿no? mandar algunos links para que simplemente si tienes sugerencia, pues estamos a tiempo de Dale, incorporarla. perfecto. Ok, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Voy a seguir para no hacer la reunión tan larga. Habrá posibilidad de seguir revisando temas. En base a todos estos lineamientos que ya hemos conversado y en base a la introducción que nos ha dado Lidia, un poco del marco ya más contractual, nosotros queríamos mostrarles a ustedes algunos ejemplos prácticos de situaciones normales que pueden ocurrir, que de hecho ya ocurren, en donde queríamos hacer un ejercicio para un poco identificar si logramos analizar si realmente estamos cumpliendo las normas de visibilidad, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en una primera situación, que es esta foto que tienen ustedes aquí. Es un catering claramente, que se está presentando en un informe técnico y financiero y el gasto se está buscando acreditar como parte del programa Limbes Verde. Si nosotros le echamos un vistazo a esta foto como evidencia de esa actividad, ¿ustedes piensan que se cumplen con los criterios de visibilidad establecidos? ¿Qué piensan? No, Mirando no. la foto. Lo voy a hacer yo más sencillo y os lo podéis ir poniendo en el chat porque como somos 90 personas, si todos mucho. decís no, no vamos a identificar un sí. Entonces, no vamos a intentar no hablar ahora y vamos a ir escribiendo en el chat, así también un poco hacemos acopio de preguntas. Entonces vemos que Dale, casi todo el mundo perfecto. dice que no, Sí, que todo el no, que mundo no dice que cumple, no, nadie dice que cumple. Así es que correcto, es correcto. no cumple. ¿Por qué? Porque en la foto no tenemos ninguna evidencia de que realmente esta sea una actividad para el programa Limbes Verde. Puede ser una actividad para cualquier iniciativa. No hay realmente, no sé, evidencia. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Dentro del catering, colocar un roll-up, destacar la identidad gráfica del programa que nos permita a nosotros realmente tener la evidencia que se trata de una actividad del programa Limbes Verde. ¿Ok? Muy bien. Segundo caso. Imaginemos que estamos trabajando en un evento y nosotros tenemos una lona, que sería esta verde que dice Cámara de Comercio, o un backing, también le decimos en comunicaciones nosotros, que va a ser, se ha hecho como parte de un gran evento en donde también se le imputa al programa un gasto, ¿no? Por la impresión de la lona. Sin embargo, tenemos los logotipos en una pantalla adherida a la lona. No tenemos los logotipos impresos en la lona. Pregunta, ¿hemos cumplido los criterios de visibilidad establecidos? No. No, correcto. ¿Por qué no?
porque efectivamente los logos figuran en el programa, está la pantalla, ¿es válido ese recurso? Por supuesto que sí, pero esa lona es una lona genérica que puede ser usada para cualquier actividad y no me evidencia en ningún momento que es una lona que se va a usar exclusivamente para el programa. ¿Cómo sería lo correcto? Lo correcto sería incluir en la lona los logotipos y que esa sea una lona, un backing, que sea usado netamente para actividades del programa Limbes Verde. Y no la ¿Ok? vamos a pagar, Marlena, que ese es un tema importante. No se van a admitir gastos de elementos de visibilidad presentados como elementos de visibilidad que no cumplan los criterios a rajatabla, ¿ya? Entonces, importante tomarlo muy en cuenta. Temas de formaciones online, ya lo habíamos visto en los lineamientos. Realizamos una formación online, requerido dejar constancia en el informe técnico. Esta es la imagen que tengo aquí, en donde ustedes sustentan la participación en esa sesión, ¿no? Pregunta, ¿cumplimos con los criterios de visibilidad? No. No, correcto. No cumplimos porque no tenemos una visualización de logotipos. Seguramente ha sido una actividad muy exitosa, pero no demuestra la imagen que es una actividad del programa, ¿no? Entonces, con lo cual, ¿cuál sería lo correcto? Sugerencia, coloquen en sus backdrops que van a usar para fondos de pantalla los logotipos del programa Limbes Verde, sin desmedro de colocar el logotipo de su institución, de su proyecto. Muchos de sus proyectos tienen su propia identidad gráfica. ¿Se puede hacer? Sí, pero no olvidar colocar los logotipos del programa también, ¿no? Caso agendas, libros, informes, idem. Una publicación no incluye el logotipo ni el contenido. Ojo, aquí tener claro la coherencia, ¿no? Cuando nosotros vamos a presentar un documento que incluye digamos, que tiene que ver con el programa Limbes Verde y no consideramos el contenido tampoco. No hay contenido, no hay logo, no hay nada. Y estamos presentando esta imagen como sustento de visibilidad. Consideramos con el logotipo del proyecto o el logotipo de sus instituciones o de cualquier otra institución. ¿Aquí se cumplen los criterios de visibilidad? No. No, correcto, no, porque no tenemos el logotipo ni la identidad del programa. Ojo que no nos vamos a quedar solamente en el logotipo tiene que ser coherente, ¿no? ¿Por qué lo pongo en la publicación? Porque tiene que ver con alguna temática impulsada en el marco del programa. Entonces el contenido también tiene que estar relacionado a esa actividad, ¿no? Con las agendas de los eventos lo mismo. No es colocar el logo en la agenda porque lo tengo que poner por cumplir con la norma. La agenda del evento debe de incluir algún contenido en relación al programa, ¿ok? Ferias, pasa lo mismo. El beneficiario participa de una feria con un stand financiado por Limbes Verde. Se presenta evidencia de participación, una foto como esta, No. un stand muy bien establecido. Correcto, no se evidencia claramente el logotipo del programa, ni se puede comprobar que esta actividad ha sido parte de una iniciativa impulsada en el marco del programa. Lo correcto sería incluir los logotipos. Aquí quizá hemos exagerado un poquito con los logos, pero incluirlos en la parte superior del stand y que sean claramente visibles, ¿no? En esta fotito, y ustedes lo han perdido de vista y el equipo de monitores también lo puede haber perdido, el vocero tiene el emblema de la Unión Europea aquí en la camisa, pero ese emblema chiquitito tampoco cumple con la visibilidad, porque nuevamente, si vamos al lineamiento, ahí claramente indica el logo debe ser claramente visible, ¿correcto? Y Malena, debajo de la pretzel, Ay, debajo de la también, pretzel. Mira que lo también, Mira también que yo está el también lo logo, pero perdí. a que nadie lo ve. A que nadie lo ve. Ese es el tema. Participación en foros o actividades. Presentamos un costo de catering inmobiliario por la organización completa de un evento de un beneficiario. Puede ser un foro de sostenibilidad, un summit, que ya sus instituciones vienen organizando desde hace muchos años. Este cobro cubre 2 días del evento. Se presenta como evidencia esta fotografía, en donde se indica claramente que este es un foro de sostenibilidad, una temática interesante para el programa, y se indican los logos de los patrocinadores. En este caso, actúa como patrocinador el programa Limbes Verde y el Banco de Desarrollo X, ¿no? Cualquier otra institución con la que ustedes trabajen. La agenda incluye una charla sobre negocios sostenibles, una charla para mujeres emprendedoras,
tienen una rueda de negocios, tienen presentación de casos de mujeres. ¿Ustedes considerarían que esta manera No. de presentar... No, correcto. No, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿a quién dijo que no? ¿Por qué? Por la Nuevamente, expresión Por la patrocinio. palabra patrocinio. El banco aparece como patrocinante. el banco aparece como patrocinante, ya lo ha explicado Lidia, el tema contractual. Por supuesto, habrán excepciones que habrá que revisar y además no hay ninguna presencia de logotipo en la conferencia, cero presencia, ni siquiera tengo un roll-up al ladito de un expositor y la agenda no tiene ningún contenido del programa Limbes Verde. O sea, es como si hubiéramos dicho patrocinamos porque sí, pero no tenemos realmente un sustento real del patrocinio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la forma correcta? Incluir los logotipos del programa, que sean debidamente visibles, e incluir aquí en la agenda el día 2 alguna actividad que tenga que ver, una charla, un keynote, algo que tenga que ver con el programa, y ahí sí se podría, en este caso, reportar los gastos como una actividad que efectivamente le suma al programa Limbes Verde. ¿Ok? Siguiente, informes, que ya un poco lo hemos dicho, ¿no? Tenemos esta portada de un informe que se ha presentado, no hay presencia de logotipo, tiene el logotipo del programa, la publicación no cumple los criterios porque no incluye en ningún momento los logotipos. Si incluyera los logotipos, pues sí podríamos colocarla como una iniciativa que efectivamente le suma al programa. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, y son varios, pero no se me aburran, que está divertida esta parte. Se presenta un folleto y un sitio web, y aquí ya, para terceros que deben ser financiados por el programa Limbes Verde. Lo presentamos así, con una gráfica muy bonita, el nombre del proyecto. ¿Cumplimos aquí con los criterios de visibilidad? No. ¿Por qué? Porque no estamos incluyendo los logotipos ni ningún elemento que haga referencia al programa Limbes Verde, ¿no? Y esta creo que ya es la final. Vamos a ponernos en la situación en la que financiamos, el programa Limbes Verde financia el proyecto verde, implementado por la Fundación SINSIN, cuyo socio es el Ministerio de Agricultura, y así aparece en el contrato. La Fundación SINSIN recibe un financiamiento de forma paralela del Banco de Desarrollo, que corresponde al 20% del financiamiento. El sitio web, que es este que figura aquí, ha sido reportado como parte del financiamiento del programa Limbes Verde. Entonces, el sitio web incluye, por supuesto, una muy bonita imagen de portada, el nombre del proyecto, incluye los logotipos de la Limbes Verde, el logotipo de Fundación SINSIN, institución implementadora del proyecto, el logotipo del Banco de Desarrollo, que es quien da el cofinanciamiento, y el logotipo del Ministerio de Agricultura. Aquí pensamos que efectivamente cumplimos los criterios de visibilidad. Nada más. No se animan. No se animan. Ya se durmieron. No, yo creo que es la pregunta más compleja, por eso es... ¿Ustedes qué sienten? Que se anime, ¿ah? Yo veo que alguien dice que no. Alguien dice que no. Alguien dice ¿Alguien? que sí, Angie dice que sí. Alguien dice que sí, ok. Bueno, podríamos irnos al Constanza escrito. sí. Ya. Aquí hay mucha, digo que no. esa Hay tricky polémica, hay question. polémica, hay polémica. Sí, Yo digo Bueno, que no. pues podríamos decir que sí, porque está el logo bien, ¿no? Yo lo veo muy bien el logo, no hay rollo, está perfecto. Pero hay que entender muy bien el caso, ¿no? Este sitio web ha sido reportado como parte del financiamiento del programa, es un sitio web del programa. Por lo tanto, incluye logos de fuentes de financiación distintas. ¿Qué dijo Lidia en su presentación inicial? Que nosotros entonces tenemos que tener los logotipos de aquellos que contractualmente están trabajando con nosotros, y es que es una pieza que pertenece a nuestro proyecto. Y en este caso hay un cofinanciador, que es el Banco de Desarrollo, que no ha financiado la página web, que financia a su organización, pero no es parte del consorcio ejecutor de esta actividad, ¿no? Entonces, por lo tanto, no está mal incluir los miembros del consorcio ejecutor como Fundación SINSIN, que es el dueño del proyecto, y el Ministerio de Agricultura,
pero no podríamos incluir el logo del Banco de Desarrollo, ¿ok? Volvamos al contenido que Lidia nos decía en un inicio. Ahorita veo las preguntas, vamos a cerrar los ejemplos. Consultorías de campo, eso es un tema más técnico, pero nuevamente, ¿no? Las piezas fotográficas nos ayudan a identificar que realmente es una actividad que se hace en el marco del programa, a evidenciar, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen, no cumple la evidencia del caso porque esta foto podría pertenecer a cualquier iniciativa. Si logramos colocar un cartel, un roll-up o algo que identifique claramente la identidad visual del programa, podemos evidenciar que efectivamente esta iniciativa ha sido hecha como parte de las actividades del programa Limbes Verde. ¿Ya? Presentaciones para cerrar esa parte de ejemplos, que ya lo hemos mencionado durante toda la capacitación, importante que destaquen también la imagen del proyecto. Sí, podemos tener la imagen de Global Gateway y todos los logotipos que acompañan en las portadas, es correcto, pero el logo del programa Limbes Verde debería estar permanentemente exhibido durante toda la presentación. ¿Tenemos templates? Sí, podemos compartirlos con ustedes, creo que muchos de ustedes ya tienen acceso a eso, así que no habría problema en ayudarlos con eso. Preguntas, que tenía ahí manitas levantadas. Tengo a Laura. A Pamela. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Alina, hola. Bien, gracias. Nosotros estamos con el desarrollo de la página web y habíamos puesto como la tira de logos al final, donde van como ocurriendo los logos. O sea, está la tira de logos. Somos 9 aliados en el proyecto, 10 con Cámara Manizales. Estaba el de Global, el de Alimbes, el de cofinanciado por la Unión Europea, el de Secua y abajo el de todos los aliados. Pero entonces no sé si los logos deben ir en la parte inferior de la página web y ser siempre visibles. Es decir, que si yo voy a abrir, no sé, tiene herramientas la página web, abro el módulo de herramientas, en la parte superior de la página web debe siempre salir el logo de Alimes verde. Para mí sería ideal que esté en la parte de arriba, pero lo podemos ver. Ese es un caso para evaluar, que lo podríamos revisar. Habría que revisarlo también en el tema de los logotipos de los aliados, ¿no? Así que ese sería como un caso para evaluar. Mándamelo para mirarlo y así podemos Ok, revisarlo al interno y darte el feedback. Audrey gracias. o Adderley, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Tengo una consulta, o sea, Sí, respecto más que todo a la horizontalidad de lo que es la presentación de los logos, ¿no? Hablábamos sí. del 20%, por ejemplo, que es el financiamiento que te da el Verde. Entonces, está bien que el logo vaya un poquito más a la derecha en comparación al financiador que te da mucho más, se puede decir presupuesto en ese caso, o cómo se maneja Es la una presentación actividad, de logos. digamos, de coparticipación. Perdona, Malena, es que Alimbes te da el 80%, no el 20%. Igual estoy Claro. yo confundida. No Sí, sé no, si la sí. pregunta está Sí, bien sí, sí. entonces no sé o yo no la he comprendido, no sé si es, o sea, básicamente te da mucho más Alimbes verde, pero igual hay algo que, o sea, la pregunta es otra. O sea, en el caso de la pregunta, ¿no? Como dicen ahí, ¿no? Sí, La pregunta dice, en el caso que te presente 20% el Inves Verde, ¿cómo es está correcta la no, presentación de los No, no, logos? no, 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 el 20% es del otro financiador, ¿no? Por poner un ejemplo, pero como dice Lidia, todos los proyectos tienen un financiamiento y ahí Marcelo quizás nos puede ayudar, de hasta el 80% de la ejecución, con lo cual, siendo una inversión de gran envergadura de la Unión Europea, existe la exigencia del cumplimiento de las normas de visibilidad, ¿no? Los casos especiales, por supuesto, se revisarán, habrá muchos casos que podrán ser motivo de consulta, así que por eso pedimos que se acerquen a nosotros previamente para poder ayudarlos, ¿no? Un poco a manejar de la mejor manera la visibilidad. Tatiana, tienes la manito levantada también. Olá, Malena, buenos dias a todos. Posso perguntar em português ou prefere inglês? Prefiero y cualquiera, si quieres portugués, pero despacito. Ok. A minha grande dúvida é em relação ao slide anterior, que você deu o exemplo do banco, Ujú. porque nós temos um projeto que tem muitos patrocinadores, um programa.
que o programa em si tem patrocinadores, tem financiadores, e que em todas as peças, e é um projeto colaborativo, precisa ter as marcas dos financiadores do programa como um todo. E o Invest Verde vai patrocinar a impressão de uma peça, vai patrocinar algumas ações, vai financiar algumas ações. Nesse caso, não é possível tirar a marca dos financiadores do programa em si, porque eles são os financiadores de tudo, e é uma impressão, uma reunião, e essa ação está sendo financiada pelo All Invest. E a outra questão é que, quando vai fazer uma publicação do programa, vai só a marca do programa na frente. Por exemplo, o protocolo do Cerrado, nem os financiadores do programa como um todo, como são vários, e entram em momentos e saem, vão dentro, não vão na capa. Sí. Y ahí yo quería te escuchar. Sí, ese es un caso que también ameritaría una revisión interna, ¿no, Lidia? Yo creo, pero ahí, mira, la Unión Europea, la exigencia que tiene cuando vamos a participar con mucho logotipo, porque hay proyectos que incluyen instituciones aliadas, ellos exigen que, o sea, porque se pierden los logos de la Unión Europea en el mar de logos, y el problema es que ellos exigen que sean visibles, aún hayan muchos logos, que los logos sean por lo menos de la misma medida de los demás logos, y si están todos a color, o sea, que haya una correlación. Pero sí van a exigir siempre una visibilidad del logo. Entonces, este es un caso que, como tiene multiactor, yo no lo discutiría en esta sesión, lo dejaría un poquito al lado para revisarlo con mayor detalle. Lidia tiene comentarios, así que... No, yo decirte, Tatiana, que creo que sí que vuestro caso sí que es una buena práctica, porque lo hemos podido conversar de manera paralela. Creo que el que estás planteando, ¿no?, de protocolo cerrado, ha sido un tema que se ha tratado, que se ha explicado, que se ha un poco identificado el por qué, y porque todo tiene una explicación jurídica. Si el elemento en sí solo lo financia el Invest Verde, es de una forma. Si es un evento compartido, como hemos dicho, es de otra forma. Por eso os hemos dicho que los casos que van a ser más difíciles van a ser aquellos que sean con sinergias con otros proyectos. Y esos tendrás que verlos siempre con Malena y con la monitora técnica. Ahora, si es una web solo del proyecto, ahí no hay dudas. Ahí clarísimamente son nuestros logos y los de los socios contractuales. Esto es lo que hemos dicho, los casos más difíciles que estamos a vuestra disposición son las sinergias. Sí, son los más hay que difíciles. tratarlo. Y a veces tenemos que hacer una doble verificación también a la interna, entonces esos casos son importantes que los comenten con debida anticipación. María Camila, cierro contigo y termino ya la presentación con algunas recomendaciones. Cuéntame. Buen día, ¿qué tal? Bueno, desde la Sociedad Rural Argentina les consulto, porque en nuestro caso, bueno, tiene que ver con los logos también, que hay algunas charlas, talleres, donde agregamos logos de entidades que representan los oradores de esas charlas, digamos. O sea, no son financiadores, sino que representan una entidad y vienen a hablar sobre un tema, por ejemplo, ganadería regenerativa, y bueno, también para que él pueda difundir entre sus conocidos o con los mismos contactos de la entidad estas charlas, es que incluimos su logo. Pero bueno, esto tampoco sería válido. Incluir el logotipo del speaker en alguna pieza, Claro. Sí. Pero ese logotipo aparece chiquitico. Está bien, o sea, pero puede aparecer, digamos, no sería problema. Mira, muchas veces hay que hacerlo. Es más, nos ha pasado a nosotros que a veces hacemos sinergia con otro programa y ponemos el logotipo. Claro. Sin desmedro, o sea, no, lo que no hacemos es quitar la norma, ¿no? O sea, la norma exige la visibilidad máxima de la Unión Europea si es una actividad financiada y que va a ser reportada además, ¿no? Son casos específicos, o sea, se tienen que revisar igual, por eso es que ahí Lidia le comentó justo a Tatiana, ¿no?
los casos de sinergias con otras instituciones o los casos más complejos, a veces ameritan una doble verificación, no solamente de mi parte, también el equipo financiero. Entonces, por eso es que nosotros los invitamos a que nos cuenten con antelación cuando tienen este tipo de actividad. Ok, sigo la presentación, medios de verificación, y aquí queríamos dejarles un mensaje que es, recuerden siempre dos palabras, primordial y verificación. Todos los logotipos del Alinves Verde en las actividades que la Unión Europea financia, que la Unión Europea tiene participación, ustedes son proyectos que están trabajando en el marco del financiamiento de la Unión Europea, tienen que tener los logotipos en posición primordial. ¿Eso qué quiere decir? Distinguirse con claridad, estar en un lugar destacado y que sean elementos claramente visibles, ¿ya? Segunda palabra clave, verificación. Todas las fotografías que ustedes anexan a sus informes financieros, técnicos, son instrumentos de verificación y de validación para nosotros. Nosotros, como dijo Lidia más temprano, no hacemos una exigencia porque se nos ha ocurrido, es una exigencia que a nosotros también nos hacen. Sabemos la buena intención, la buena las ganas de hacer las cosas que cada proyecto tiene, pero si la fotografía no resulta una fuente que evidencie que realmente se trata de una acción del programa, nosotros vamos a ser muy estrictos con eso, en ese sentido. Segundo tip, tengan su roll-up genérico, tenganlo listo. Ahí hay un ejemplo con el logo de su proyecto, el logo de su institución, con los logos del programa Alinves Verde, que pueda estar presente en cualquier actividad. Es una cuestión de mover el roll-up. Segundo tip, contáctenme por favor con anticipación. Por favor, les pido, no me digan, Malena, hay que verlo hoy día mismo porque a las 4 de la tarde tengo que imprimir. No puedo, humanamente no me es posible. Algunos casos, en ciertas cosas, yo no soy la única persona que da la anuencia a ciertos temas, hay que verificarlos con las demás áreas del equipo gestor y en algunos casos inclusive con la comisión. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos días un proyecto me mandó un precioso kit, lindísimo, con colores adaptados a su iniciativa, muy bello. La verdad es que a mí me daba pena no aprobarlo, pero ese kit, esos colores, yo tuve que validar con la comisión porque había utilización del emblema de la Unión Europea que no era la que en el estricto el manual nos indica. Entonces esa verificación también toma su tiempo. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta que hay veces los temas de visibilidad yo sé que son muy rápidos, pero es necesario intentar trabajar con la mayor anticipación posible, reportar en la PME. Nosotros tenemos una relación muy cercana con el equipo técnico, con Marcelo, así que podemos trabajar también de la mano con lo que ustedes ya han reportado con antelación, ¿no? Y muy importante, informen al equipo de SECUA, no solamente a mí, copien a su monitor técnico, también involucren a su monitor financiero si es necesario. Entonces, digamos que eso los puede ayudar mucho a después no tener algún impasse a la hora de presentar el informe, ¿no? Entonces, tengamos como estas recomendaciones en la mano, recordemos las normas, esta presentación después se las vamos a verificar, a compartir para que la puedan volver a revisar, y nosotros estamos a la orden realmente para contribuir con el cumplimiento de la normativa y de las exigencias, ¿no? Y recuerden muy bien, nuevamente, que una foto bien tomada, aquí está, vale mucho más que las palabras que podamos decir, ¿no? Recomendación. Las fotos son instrumentos de validación y verificación. Tenemos que tomarlas bien, tienen que evidenciar la actividad, ¿ya? Y eso es todo por mi parte. No sé, Marcelo, si tienes, que está aquí con nosotros, que agregar algún comentario adicional. Muchísimas gracias, Malena. Solamente agradecer por el tiempo que se han dedicado y, por supuesto, como ustedes dicen, hay muchos temas que se deben analizar y situaciones muy puntuales que para eso justamente estamos, para intentar solucionar. Así es que gracias, Malena, gracias, Lidia, y por supuesto gracias a todas las personas que han contribuido y han preguntado y han participado. Muchas gracias. Gracias, Marce. No sé si está Irene con nosotros. Sí, Malena, aquí estoy.
Bueno, muchas gracias por la interacción del día de hoy. Quería conectarme del inicio, pero tenía otra reunión, así que mil disculpas. Espero que esta sesión haya sido instructiva. Sabemos que el tema de la visibilidad siempre se vuelve complejo cuando trabajamos con otros actores, con otras instituciones, pero creo que mis compañeros lo han explicado bastante bien. En caso de que nosotros no tengamos la respuesta, siempre tenemos que consultar a la Comisión Europea, porque esto funciona en cascada. Ellos nos controlan a nosotros sobre nuestro propio material, nosotros también hacemos consulta a ellos todo el tiempo y luego nosotros con ustedes. Entonces, esa escala la tenemos que mantener siempre y en caso, como dijo Malena, o sea, lo que queremos destacar es que por favor siempre nos avisen con tiempo para que ella y los monitores técnicos puedan revisar lo que ustedes quieren hacer para que en caso de que nosotros no tengamos todas las respuestas podamos ir a consultarla y poder apoyarles, porque por supuesto nuestro objetivo no es obstaculizar el trabajo, sino precisamente lo contrario, facilitarlo y que finalmente los fondos de estas subvenciones lleguen finalmente a sus beneficiarios finales. Así que los invito a que por favor tengan presente que siempre necesitamos el material con anticipación para poder chequearlo, para poder revisarlo y si hace falta corregirlo, darles nuestros consejos, ir a buscar las respuestas que sean necesarias y que todo pueda seguir el curso normal. Si tienen alguna duda, sabemos que hay casos especiales con patrocinadores externos, eventos conjuntos con otras organizaciones, etcétera. Sobre todo en esos casos, por favor, avísenos, así tenemos el tiempo de revisarlo adecuadamente. Así que muchísimas gracias y si no hay más comentarios ni preguntas, lo cerramos aquí. Y estaré encantada de verlos a la mayoría de ustedes en Medellín muy pronto. Vale, muy bien. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias a todos, chao. Adiós. Buenas tardes. No, gracias. Buen día. Gracias, hasta No. luego. Gracias. Gracias a Gracias. todos. Gracias, que estén bien. Gracias. Gracias, feliz día.